por favor, Dios nos va a hablar, pero no por celular. Entonces, pues vamos a empezar y vamos a continuar después de 2 semanas con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Y bueno, con respecto al tema de hoy, estaba pensando cómo poder tener una introducción y la verdad es que me di cuenta que no soy muy bueno para las introducciones. Me voy al grano y ya. Pero, ¿qué tal les cayó el cambio de horario de esta ocasión? Eso de regresar el reloj, duermo 1 hora más, hasta estoy más a gusto al día siguiente, ¿verdad? No hay tanto problema. Pero ¿qué tal cuando viene el horario de verano? Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Cualquiera diría, no es mucho, pues nada más es adelantar el reloj 1 hora, pero esa hora de sueño perdido tiene sus consecuencias. Por lo general, andamos como despistados, bueno, yo, no sé ustedes, con sueño, confuso, de malas. Las cosas cotidianas las hago como por inercia de aquí a que pasan la semana o 2 semanas en lo que te terminas de aclimatar y pues aparte de ojeroso, como que las cosas no son lo mismo o incluso no necesariamente en el cambio de horario. Muchas veces mal dormimos, nos desvelamos y al día siguiente mi estado de ánimo no es el óptimo. ¿Les ha pasado? Sí, a todos, ¿verdad? Una noche de desvelo, una noche sin dormir o mal dormir. En lo particular, yo con los problemas que tengo, ustedes saben, en la cabeza, mal dormir me afecta muchísimo. Si yo duermo poquito, me conviene más no dormir. Si duermo poquito, me afecta. Y a cualquiera, ¿verdad? Dormir mal afecta y hacemos todo de malas. ¿No les ha pasado? Eso se llama aletargamiento. Estoy aletargado, por no decir todo asonsado. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque precisamente hoy vamos a ver esa situación en la iglesia, el aletargamiento en la iglesia. Y también puede ocurrir con, por ejemplo, cuando suena la alarma, o hay unos que ponen hasta música clásica y todo. Agarro el teléfono y le pongo el snooze, otros 5 minutitos. Y sale peor, porque te levantas peor que si te hubieras parado en ese momento. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver eso, vamos a hablar un poquito del aletargamiento, de estar dormido, de saber lo que tengo que hacer, pero pues, ay, me quedo otro ratito haciendo coche. Nos vemos. ¿Les ha pasado? Que dice 5 minutos. Cuando abres los ojos, tienes 5 minutos para llegar a tu destino. Y sigues en pijama, despeinado, perdón, babeado, en pijamado, y te vas sin desayunar, sales corriendo. Bueno, así lo hago yo. Desesperado porque todo comenzó mal. ¿Por qué? Porque me quedé dormido. ¿De acuerdo? Y no que dormir sea malo, pero quedarte en ese estado puede ser muy malo. Entonces, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Gracias, Padre, porque tenemos acceso libre a tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver la verdad de las cosas, Señor. Y Padre, te ruego por mí que seas tú hablando y no yo, Señor. Padre, utiliza mi debilidad para tu grandeza, Señor. Me pongo en tus manos, que seas tú el que hable y no yo, que no se exprese ninguna filosofía personal, sino únicamente tu palabra, Padre. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues nuestro pasaje de hoy va a ser Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14. Vamos a terminar con el capítulo 13 de Romanos. Y dice así la palabra del Señor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje en particular, el último versículo, es algo que me impactó tremendamente. Vestíos del Señor Jesucristo, vístanse de Cristo. Wow. Y como pasa en muchas ocasiones, vamos a pasar más tiempo en el primer versículo que en todos los demás. No sé por qué, pero así nos ha estado ocurriendo. Y vamos a recordar un poquito. Hace 3 semanas dejamos nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos ahí en el capítulo 13, versículo 10. Vamos a leerlo para ponernos en contexto. Capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y recuerdan en qué consiste esto? El cumplimiento de la ley es el amor. Recordemos que esto significa que debemos obedecer la ley de Cristo, que es amarnos los unos a los otros. Pero la ley del amor implica que también tienes que amar a todo aquel con el que tengas comunicación, sea verbal, sea corporal. Si vas caminando junto a alguien que no conoces, ¿qué tienes que hacer con él? Amarlo. Amarlo como Cristo lo amaría. No estamos hablando de un amor como los amores humanos, filos, eros, estorbos. Estamos hablando de ágape, un amor que solo Dios puede dar y que los cristianos podemos dar nada más. Un humano no redimido no puede dar el amor ágape, no puede dar ese amor incondicional, sacrificial, ¿se acuerdan? No se trata nada más de tenerle buenos deseos al prójimo, se trata de que te tienes que desvivir porque las necesidades del prójimo sean cubiertas. ¿De acuerdo? Todo eso, bueno, ya lo vimos. Y cada cristiano, nuevamente, tenemos la obligación de cumplir con esto. No es opción. Ahora, con esto en mente, recordemos, bueno, lo que dice ahí en el versículo, en el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? ¿Qué es? El amor. Este es el cumplimiento de la ley. Con esto en mente dice Pablo en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a analizar esto. Y esto, es decir, que la aplicación del tema pasado, la aplicación acerca de lo del amor, debe de ser tomado en cuenta. No debemos de perderlo de vista. Pablo tiene en mente tiene en mente esto y ahora dirige su atención a un tema bastante común y triste que ya existía desde la iglesia primitiva. Estamos hablando dentro de los primeros 50 años de la existencia, más bien dentro de los primeros 50 años después de que el Señor vino, y ya existía algo muy triste en la iglesia. Ya había falsos maestros, ya había persecución, ya había divisiones dentro de la iglesia, ya había falsas enseñanzas. ¿Qué faltaba? Le faltaba la cereza al pastel de problemas en la iglesia. Y estamos hablando de problemas que siguen existiendo hoy día en la iglesia. No porque Pablo se lo está diciendo a los romanos, no quiere decir que no nos incumbe. Recuerden, ya a partir ya estamos en un contexto en el que Pablo no le está hablando nada más a los judíos en Roma, ya también está hablando gentiles. ¿Y esos quiénes somos? Nosotros. Nosotros somos los gentiles. Vamos a continuar entonces, dice ahí en el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo. El tema es el aletargamiento de la iglesia, conociendo el tiempo. Tiempo no es la palabra cronos, como generalmente se mide el tiempo en horas, días, semanas, meses, años. No. El tiempo aquí, la palabra griega para tiempo aquí es kairos.
No es cronos, es kairos. Y se refiere al tiempo no en cronología, sino en un periodo, una era, una etapa. Es como decimos la era moderna. El tiempo moderno sería kairos. No estás diciendo que el tiempo moderno se mide son 5 horas de tiempo moderno. No, es una era completa. Y esa era que tenemos que estar conscientes que debemos de amar a cualquier persona con la que tengamos comunicación, porque una era está cerca. Un tiempo, una etapa de la historia está cerca. ¿Y cuál es esa era? ¿Cuál es la era en la que está atravesando la iglesia en ese momento? Vamos a ver ahí en el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, sabiendo que hay una era, que ya es hora de levantarnos del sueño. Una pausa aquí. Ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Estás dormido? Pregunta, hermanos. ¿Están dormidos? Físicamente tal vez y espiritualmente. Porque de eso es de lo que está hablando Pablo. A lo mejor físicamente estoy aquí, estoy atento, estoy listo, ¿no? Pero ¿no será que hay un aletargamiento espiritual en la vida? Solamente lo pongo como un punto reflexivo. El aletargamiento de parte de la iglesia es un estado, el aletargamiento por parte del cristiano es un estado de apatía y desinterés espiritual por parte de la iglesia y de las cosas de Dios. Es algo bastante fuerte, ¿verdad? Y es algo en lo que tenemos que reflexionar. Estamos despiertos físicamente, estoy completamente de acuerdo. Pero ¿cómo te sientes con respecto a las cosas del Señor? ¿Ocupa el primer lugar? La mayoría podemos decir, sí, amén. ¿Seguro? ¿De verdad las cosas de Dios ocupan el primer lugar en tu vida? ¿O estás dormido? Porque hermanos, la declaración de Pablo aquí es bien directa. Dice, ya es hora de levantarnos. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pablo a los cristianos en Roma? Están dormidos. Así. Están dormidos espiritualmente. Y estamos hablando de una etapa naciente de una iglesia. Y ya hay desinterés, ya hay apatía por las cosas de Dios. Tenemos que reflexionar nosotros, hacer una introspección, hermanos. ¿Estoy aletargado? ¿Me interesan poco las cosas de Dios? Y voy a hablar específicamente de nuestra congregación. ¿Anda? Hay muchas actividades, sí, claro, estamos reanudando lo presencial hoy. Gracias a Dios pudimos participar de la Santa Cena, pero hermanos, ¿se acordaban de lo que consistía? ¿Sintieron esa alegría por poder compartir con tus hermanos del pan y el vino para recordar la muerte del Señor? Este es el punto, hermanos. Es uno de los momentos más solemnes en la iglesia. O cuando oras, ¿te pones a hacer otras cosas mientras estás orando? Es como, bueno, pues puedo orar y hacer otras cosas. No es que esté del todo mal, pero por ejemplo, aquí en el salón, estamos orando y se escucha que se mueve una cosa, una bolsa, esto, aquello. Estamos en todo menos en la oración, hermanos. Ese es el letargamiento. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de lo que significaba haber menospreciado, cuando fue el aniversario de la iglesia, haber menospreciado los sacrificios? Que era básicamente como pisar y hacerle como una alimaña a las cosas de Dios, a los sacrificios, a la sangre derramada. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a dar por hecho, pues ya soy salvo y entonces no importa que le haga como si fuera una alimaña a la sangre de Cristo derramada. Ese es el aletargamiento, ese es la apatía de que pues como ya me gustó lo que enseñan en otro lado, pues bueno, ya no voy a hacer caso.
Y eso también va para quienes están en línea o lo van a ver esto en línea. Si eres parte de esta congregación y por una razón no justificada, y que hay pocas cosas que pueden justificar el que no cumplas con el Señor, lo estás viendo por YouTube con tu cafecito, como si fuera una función de cine. Hermanos, eso es aletargamiento. Eso es tener apatía por las cosas de Dios. Eso es no tener respeto por las cosas de Dios. Y Pablo dice, ya es hora de ¿qué? Levantarnos del sueño. Ya es tiempo en que tomen vuelo, romanos. Son salvos, romanos. ¿Sí o no? Sí. Hermanos aquí presentes, ¿son salvos? Sí, sí. ¿Por qué? Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué necesitamos la gracia del Señor? Porque por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que cualquiera que no tenga su fe, que no se arrepienta, que no ponga su fe en Cristo, entonces tiene un solo destino. ¿Cuál es? El infierno. Pero si tú crees que Cristo te puede salvar, que es suficiente para el perdón de las cosas malas que haces, y le pides perdón, entonces puede ser llamado su hijo. Y quienes ya tenemos este regalo, ¿qué hacemos con él? ¿Dormirme? Y no estoy hablando de manera física, porque digo, a veces puedo ser bastante aburrido y los duermo, ¿no? Pero el punto es, hermanos, que tenga yo siempre ese ardor, ese deseo de hacer las cosas de Dios, de participar en las actividades que son de la iglesia, que anhele estudiar las escrituras, que anhele tener un tiempo con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo, orando. Eso es lo que nosotros debemos ver. ¿Por qué? Porque obviamente el sueño es una apatía, un desinterés espiritual por parte de la iglesia hacia las cosas de Dios. O sea, imagínense, si al mundo le importa muy poco Dios, entonces, ¿qué significa que a los mismos cristianos no nos importe Dios? ¿Y se puede? Sí, sí, sí se puede. ¿Se puede estar adorando a Dios sin que su gloria esté? Sí, sí se puede. ¿Se acuerdan de un nombre que aprendimos el día del aniversario? Un nombre amargo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? Icabod. Icabod. Que significa que la gloria de Dios ya no está. Y como recordarán, yo les preguntaba, algunos teólogos, una pregunta que algunos teólogos comentaron es, cuando el velo se rasgó y el lugar santísimo quedó expuesto, ¿por qué nadie cayó muerto? Porque no hay registro de que alguien haya caído muerto por poder ver adentro. Icabod. Hacía siglos que la gloria de Dios no estaba con su pueblo. Por idólatras, por apáticos, por despreciar las cosas de Dios. Y esto es solamente un punto de reflexión en el cual quise hacer énfasis porque de verdad es más fácil de lo que parece. A veces uno, como predicador, ya sabe cada cuánto me toca y es como actuar como máquina y me siento y me pongo a estudiar y a deglutir información para sacarla, para decirla. ¿Y la gloria de Dios dónde está en eso? En ningún lado. Si no encomiendo lo que estoy estudiando el Señor, si no me lo estoy aplicando a mí, si no lo vivo. Y de la misma manera, hermanos, al estarlo diciendo aquí, si estás en otro lado, no estamos poniendo lo que a Dios le corresponde, que es absolutamente toda la atención, no menos. En nuestro andar diario le debemos fidelidad al Señor, toda, no menos. Le debemos honra, toda, no menos. No se trata de que Dios nada más abarca la parte espiritual de tu vida, la laboral y la familiar, por un lado. No, Dios está en todo.
Y Dios quiere todo. Quiere toda tu mente, toda tu alma, todo tu cuerpo, y que lo adores con todas tus fuerzas. Todo, no menos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Dice ahí el versículo que debemos despertar. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice ahí en el versículo 11, es hora de levantarnos del sueño? Y ojo, otro detalle. Pablo no dice es hora de que se levanten. ¿Se dan cuenta? No dice es hora de que se despierten. ¿Qué dice? Levantarnos. Se incluye a sí mismo. Pablo no está hablando como diciendo, no, pues es que yo soy Pablo y todos los demás están abajo. No, se incluye. No porque sea un líder espiritual, no porque ocupes un lugar en liderazgo o no, no estás exento de quedar aletargado. ¿De acuerdo? Entonces, no se refiere, perdón, y continúa el versículo. ¿Por qué? Porque hay que despertarnos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Espérate, pues no se supone que ya son salvos. Pero dice, nuestra salvación ya está más cerca que cuando creímos. Cuando leemos aquí, dice, la parte que dice que está cerca nuestra salvación, no se refiere a la fe. Cuando creímos, sí se refiere a la fe. ¿Qué significa esto? Nuevamente, no se refiere a nuestra salvación. Recordemos que Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Roma, es decir, a personas salvas. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, para empezar, si no eres salvo, tienes que pensar en esto. No hay modo de que te acerques a Dios si no es por medio de la fe en Jesucristo. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. Necesitas la gracia de Dios porque el pecado es imperdonable humanamente hablando. No hay manera de que tú puedas agradarle a Dios si no es por medio del sacrificio de Cristo. Ok, Cristo ya murió en la cruz, ya resucitó, ya fue llevado al cielo 40 días después. Entonces todo el mundo es salvo. No, únicamente aquel que pone su fe en Cristo. Arrepiéntete y ven a Cristo. Pide perdón a Dios y pídele que te permita creer en Cristo como tu único medio de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque para que puedas sacar provecho de lo que ahorita estás escuchando, si no tienes fe en Cristo es inútil para tu vida, a menos que Dios te conceda la gracia para ser salvo. Entonces vimos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo está diciendo a sus lectores que la hora de la total redención está más cerca que nunca. Y vamos a verlo, estamos más de un milenio después de eso, entonces la hora de nuestra total redención está más cerca. Pero ¿cómo la hora de nuestra total redención? ¿Recuerdan que ahí en Romanos 8 aprendimos que nuestra alma está, nuestro espíritu está redimido, pero nuestro cuerpo no? Vamos a Romanos 8, versículo 23. ¿Recuerdan que aprendimos que el lugar de la última resistencia del pecado es nuestro propio cuerpo? ¿Nuestra mente? El pecado sigue residiendo aquí, ¿o no? ¿Cuántos minutos puedes pasar sin pecar? Y no estoy hablando nada más de cosas como, robar o mentir. No, 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 no. ¿Qué hay aquí en la mente? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Romanos 8, 23 dice. ¿Sí dije Romanos 8, 23? Espérenme, es que me perdí. Ah, sí, ya. Perdón. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Esto qué significa? Significa que tu cuerpo, sigues envejeciendo, ¿verdad? A mí se me sigue cayendo el cabello, siguen pasando los años, salen arrugas, ojeras,
Los que están jóvenes dicen, no hombre, yo la tengo resuelta, espérense unos años. Ahorita es pura subida y después viene el bajón, dice. No sé qué pasó, que llegamos a los 44, Moni y yo, y ¡pum! Muchas cosas empezaron a descomponer y ahora ando como motor que hace como matraca. Es el efecto del pecado en nosotros. Envejecemos, nos enfermamos, morimos nuestro físico por el efecto del pecado. Ya no estamos en un estado perfecto, por lo tanto, nos va a pasar eso. Pero dice aquí en Romanos 8:23 al final, estamos esperando la adopción. Espérate, ¿que no soy hijo de Dios? Sí, pero está hablando en el contexto físico. La redención de nuestro cuerpo. Recuerdan que el Señor Jesucristo fue crucificado, sepultado, resucita al tercer día y cuando sale, tiene un cuerpo diferente. Y eso que aún no estaba glorificado. Tiene un cuerpo diferente, un cuerpo que es capaz de estar en diferentes lugares al mismo tiempo, un cuerpo que es capaz de entrar a una habitación cerrada sin usar la puerta. Y cuando es llevado al cielo a los 40 días, entonces es glorificado. Esa es la redención de nuestro cuerpo, hermanos. Independientemente del estado de salud permanente, imaginen el gozo de con ese cuerpo poder resistir la presencia de la gloria de Dios frente a frente. Estar delante del Salvador frente a frente, sin que tengamos nada físico, nada espiritual por qué avergonzarnos. Esa es, vamos a regresar ahí a Romanos 13:11, esa es la redención, eso es de lo que está hablando Pablo, porque finaliza el versículo 11. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. De la fecha en que pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, a este día está más cerca tu redención. Está más cerca. ¿Cuándo? No tengo idea, pero está cerca. No podemos saber el día ni la hora, pero aún hay tiempo para que sigamos sirviendo al Señor con nuestras vidas. ¿Sí? Nuestro espíritu ha sido redimido, pero nuestro cuerpo aún no. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Bueno, no hay fecha, pero sí tenemos una referencia de qué es lo que va a ocurrir. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias, me acompañen a leer ahí en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y serán llevados delante del Señor. Y los que estemos vivos, si es que nos toca, literalmente volaremos. ¿Actualmente alguno puede volar? En avión, ¿verdad? Pues sí, pero esa transformación va a ocurrir cuando el Señor venga por su iglesia. Y está cerca, dice Pablo. Hermanos, está cerca. ¿Estás listo? Es como, mi amor, nos vamos de vacaciones. ¿A dónde? Qué malo soy para las cosas de vacaciones. A Cancún. ¿Y qué va a hacer? Sí, vamos a hacer maleta, me voy a poner listo y voy a... ¿En cuánto tiempo? En unas semanas. Bueno, entonces hasta dieta voy a hacer, ¿no? A ver si alcanzo a bajar algunos kilitos y planeas el viaje, ¿sí o no? ¿Y cómo estás? ¿Se acuerdan del personaje? Bueno, sí se deben acordar del Chavo del Ocho. Y que se emocionaba y ya no sabes ni qué decir, ¿verdad? ¿Así estás por la venida de Cristo? ¿Listo estás? Sí, eres hijo de Dios, estás listo. Pero estás en una actitud de, sí, 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 ya viene, ya viene, ya viene. O como, ya viene, amén. El Señor viene pronto, gloria a Dios. Y entonces
caemos en el aletargamiento. Ya no tengo interés. Y eso pasa. Por eso es que debemos de estar continuamente estudiando la palabra de Dios, sumergiéndonos en ella, porque recuerden que es viva y eficaz. Y al decir que es viva y eficaz, quiere decir que es útil para todo. Lo vemos ahí en 2 de Timoteo 3:16. Es útil para todos, sí, pero el mundo también nos absorbe y hace que empecemos a perderle interés a las cosas de Dios. Cuando eso empieza a ocurrir, debemos de verlo, como dice ahí, no lo busquen, ahí en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, dice, es que utilicemos esta esperanza de que Cristo viene para animarnos los unos a los otros, porque había quienes estaban tristes por sus muertos. Y Pablo dice, anímense, Cristo viene. Y hermanos, están animados, Cristo viene. Creo que entienden mi punto. Arriba ese ánimo, hermanos, Cristo está cerca. Métete en las cosas de Dios, vive a Dios, respira a Dios, sueña a Dios. Una vez escuché al hermano Miguel Núñez manejar el tema de la oración y que un hermano se le acercó bien preocupado. Hermano, es que tengo que confesar algo. ¿Qué? Es que cuando oro en la noche me quedo dormido. Qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Sí, porque por lo menos así, lo último que pensaste antes de dormir es Dios. No se duerman a la hora de orar. No es un consejo para dormirse a la hora de orar. Pero vamos, el punto es obvio. Hasta el último pensamiento antes de dormir, que sea Dios. Que me anime. Voy a hacer esto por el Señor. Voy a hacer esto para el Señor. ¿Y qué tal obedecer a Dios? ¿Qué tal obedecer lo que dice su palabra? ¿Qué tal sujetarse al marido? ¿Qué tal amar a mi esposa? ¿Qué tal, jóvenes, honrar a sus padres? ¡Ah! O sea, ya no tanto. Obedecer a Dios es amarlo. Levanten la mano todos los que aman a Dios. Levanten la mano. Déjenla ahí, no la bajen, no la bajen. ¿Lo obedecen? Ahí es donde, gracias por participar, gracias. Ahí es donde, y bien que sé, sí o no, bien que sé de qué pie cojeo, bien que sé en qué Dios no me interesa, bien que sé de dónde saco a Dios de la ecuación. Pues, ¿qué crees? Que tienes que sumarlo, tienes que meterlo en todos los aspectos de tu vida, no nada más en los que quieras. Es lo que Pablo está transmitiendo, está diciendo, despierta, deja la apatía de las cosas de Dios, el regreso de Cristo está cerca. ¿Tienes esta esperanza? ¿Te entusiasma saber que el Señor está por regresar? ¿Te da gozo pensar que podrás pasar la eternidad en presencia de Dios? Así como, ¿en serio? Tal vez sea por las continuas cosas que pasan en la vida cotidiana, pero ¿de verdad estar delante de Dios para siempre? ¿No te entusiasma? Yo no sé qué te da alegría entonces. Y aguas. Satanás es un excelente falsificador. Te va a ofrecer cosas espirituales que no son espirituales. Te va a ofrecer cosas de la vida que parecen, que te dicen, si me va tan bien es porque debo de estar súper bien con Dios. Eso puede ser una falsificación. Aguas. El éxito no significa que estás haciendo lo que Dios le agrada. Si no, pregúntenle a Jonás. Si no es así, si no tienes ese entusiasmo, despierta. Despréndete de la apatía que te hace ver las cosas de Dios como si fueran secundarias. Despierta, hermano, despertemos. ¿Por qué? Porque es que Pablo exhorta a la iglesia a despertar. Bueno, la respuesta la vemos en el versículo 12, dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz.
En este versículo, la noche se refiere al tiempo presente, nuestra era. ¿Se acuerdan de la palabra kairos? Que es la manera de medir el tiempo en eras. Bueno, esta época que estamos viviendo es la noche. Nuestra era. La noche está ya avanzada, es decir, ya va a terminar, ya va a amanecer. Y este fin de esta era oscura, esta era tenebrosa, comenzó con la venida de Cristo para morir como pago a los pecados y darnos acceso al Padre, porque por gracia sois salvos nuevamente, por fe, no porque tú quieras, sino porque es un regalo de Dios. Dice ahí en el primer capítulo de Juan, no hay más, básicamente solamente aquel que pone su fe en Cristo puede ser llamado hijo de Dios, pero nadie lo decide, ni siquiera tú mismo, no lo decide nadie más por ti. Nadie te puede decir de ahora en adelante eres hijo de Dios, solamente Dios te puede llamar a sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es que Dios tiene que poner todo para nuestra salvación y ahí está Cristo, muerto en la cruz, resucitado al tercer día y glorificado al ser llevado al cielo. ¿Por qué entonces esta exhortación a que nos despertemos, hermanos? Que nos despertemos. Ya se va a acabar la noche. Ya hay acceso al Padre por medio de la fe en Cristo. Ahora, cuando dice, vemos nuevamente en el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, no, perdón, estoy mal, no estás, perdón, perdón, me hice bolas. La noche está avanzada y se acerca el día. Si la noche, gracias, si la noche es esta era que no es buena, ¿qué es el día? Se acerca el día. ¿Qué será el día? El mundo venidero. El día es ese lugar, esa tierra nueva que vemos en Apocalipsis 21:1. Cuando leemos la noche está avanzada, significa que la era de oscuridad está por terminar. El tiempo de la depravación y dominio satánico está por llegar a su fin y Cristo está por implantar su gobierno, que es el día. Lean ahí en Apocalipsis 21 y van a ver precisamente esta figura de los cielos nuevos y la tierra nueva, a partir del versículo 1. No lo vamos a ver ahorita, pero podemos ver esto. Y dice el apóstol Juan que vio la tierra nueva, los cielos nuevos, porque como vimos en segunda de Pedro, todo va a ser consumido por fuego, todo va a ser destruido y Dios va a hacer una nueva creación. El dominio, y fíjense esto, el dominio satánico está por llegar a su fin. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién tiene el control de todo lo social, político, económico en el mundo? Satanás. Por eso está en desorden. Por eso el mundo es un caos, porque es un orden satánico. Aguas cuando te adaptas a las cosas del mundo, porque entonces te estás adaptando a las cosas de quién? De Satanás. Despertemos, hermanos. Despertemos. Nosotros debemos permanecer en Dios y tener la esperanza, estar esperando, estar entusiasmados porque el Señor va a regresar. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Fíjense lo que nos insta el apóstol Juan de manera amorosa. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Fíjense nada más en el versículo 15, cómo cierra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aunque te digas cristiano. Si apoyas las cosas del mundo, si disfrutas las cosas del mundo, entonces el amor de Dios no está en ti. Necesitas arrepentirte. Y esto es bien grave porque cada vez abundan más las congregaciones que se dicen cristianas, que apoyan la ideología de género, el aborto. A ver si no nos cortan. De verdad, hay iglesias cristianas donde los pastores ya son drag queer, donde hay pastores, bueno, quienes se dicen que pastorean iglesias, pero son homosexuales. Respecto a la iglesia luterana, dicen que seguramente Lutero se retorcería de coraje al ver que ahí ya hay pastoras, pero aparte son homosexuales. Y son recibidos abiertamente. Gente involucrada en pornografía, gente involucrada en fraudes, gente que solamente está viendo cómo se engorda de las congregaciones. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Esas son las congregaciones más grandes por lo general. Sus congregantes se cuentan por decenas de miles. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no les están diciendo la verdad. Por eso. Porque a los seres humanos nos encanta que nos mientan. Si dices que sí a la ideología de género, quiere decir que no quieres adoptar ni responsabilizarte de lo que haces realmente. ¿Por qué quienes se dicen cristianos prefieren escuchar horas de mentiras y les dices una verdad bíblica y se ofenden? Porque son obras del diablo. Y quien es hijo del diablo hace las obras de su padre, el diablo. No hay de dos sopas. O eres hijo de Dios o del diablo. Despertemos, hermanos. Despertemos. Todo lo que está contra lo establecido por Dios, cualquier cosa, por mínimo que sea, que está en contra de lo establecido por Dios, es satánico. Punto. Porque recordemos, Satanás le lleva la contra a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en Edén? Satanás le ofreció a Adán y Eva una pobre imitación. Seréis como Dios. Y en el mero orgullo. Lo demás ya lo saben. Vamos a continuar. Sabiendo entonces que el reino de Cristo está próximo, ¿cómo continúa el texto? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Una pausa aquí. Aquí hay dos verbos, desechar y vestirse. Lo vemos ahí. Desecha y vístete. A la luz del inminente regreso de Cristo, el Espíritu Santo a través de Pablo está diciendo que los creyentes debemos arrepentirnos y abandonar nuestros pecados. Hermanos, ¿siguen pecando? Sí, seguimos pecando. ¿Te arrepientes por tus pecados? Pues como, bueno, ups, ya largué. Perdón, Dios. No, arrepentirte es que te duela haber ofendido a Dios y que cambie tu dirección. Por eso es que aquí Pablo, a través de la Escritura, nos está diciendo que debemos arrepentirnos, abandonar nuestros pecados. Y saben una cosa, este tema es tan común en las Escrituras que tenemos 5 autores, incluyendo a Pablo, que dicen más o menos lo mismo. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias, a la segunda carta de Pedro. ¿Qué dije? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles,
en paz. Procuremos ser hallados irreprensibles por Dios. ¿Lo habías pensado así? Vivir mi vida porque en cualquier momento viene Cristo y me tiene que hallar ¿cómo? Irreprensible. Otro autor que también pone un señalamiento, vamos ahí a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice así, ahora, me encanta lo amoroso que es Juan. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Por un momento, imagina que llega el momento en que suena la trompeta y Cristo viene y te agarran con las manos en la masa. ¡Qué vergüenza! Sería como cuando dicen, te voy a ir a visitar y tu casa está patas arriba. ¿Qué haces? Corres a limpiarla, a lo mejor, por lo menos echas las cosas debajo de la alfombra, dicen, ¿no? Que el Señor Jesucristo no nos agarre escondiendo la basura debajo de la alfombra. Seamos irreprensibles, vivamos una vida, esforcémonos por vivir una vida irreprensible, no perfecta, irreprensible. Como decimos con los varones, que no tengas cola que te pisen, que no haya que escarbar para buscarte algo malo, no es necesario, no hay nada. No porque seas perfecto, sino porque ya confesé mis pecados. Ya le pedí perdón al Señor. Vamos a ver otra, el autor de Hebreos, aunque no tenemos idea de quién es el autor de Hebreos, y muchos especula acerca de esto, dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Deshazte del pecado, tiro a la basura, mándalo a volar. Deshazte de él. Vive una vida irreprensible. Despierta. Por último, vamos a ver otro autor. Ahí en Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, capítulo 1. Versículo 21. Dice así, por lo cual, la misma palabra que usa Pablo, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estos 5 autores, incluyendo Pablo, hablan de un mismo tema. El Señor viene, tienes que estar listo, tienes que estar preparado. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tienes tu fe en Cristo, estás listo. ¿Está preparado todo lo demás? Despertemos, hermanos. No nos vayan a agarrar escondiendo la basura debajo de la alfombra. Tenemos estos 5 autores que hablan de lo mismo. ¿Será que es algo importante desechar las obras de las tinieblas? ¿Será que es importante? Parece que sí, ¿verdad? Lo dicen tanto que es importante. Dios nos está diciendo, Dios te está diciendo, deja las obras de las tinieblas, deja todo lo satánico por atractivo que sea. Esa es la mitad del asunto. Ahora, la segunda parte es la exhortación. Vamos a volver ahí al capítulo 2, perdón, al versículo 12 de Romanos 13. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Ya las desechamos, ya vimos que hay que desechar las obras de las tinieblas. Tengo que hacer a un lado el pecado, por bonito que parezca, espiritual, agradable, lo tengo que desechar. ¿Cuál es la segunda parte? Y vistámonos las armas de luz. ¿Qué son las armas de luz? ¿Les suena? ¿Hay algo que digan, ¿cuál?
La coraza. ¿Cuál coraza? Ok. ¿Y eso cómo se llama? La armadura, ¿verdad? ¿La armadura de quién? De Dios. Y fíjense bien, ¿la armadura de quién? No es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios. El cristiano la usa, pero ¿es la armadura de quién? ¿De quién? Ok, muy bien. Vamos, por favor, acompáñenme a Efesios 6, capítulo 6, Efesios 6, perdón, versículos 11 al 17. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Observemos aquí una cosa. Dice, podríamos profundizar mucho en esto, pero nada más quiero que veamos lo siguiente. Dice, vestíos de ¿cuánta armadura? Toda. Dice, toda. Vístanse de toda la armadura. Luego más adelante dice, tomad, ¿cuántas partes de la armadura? Tomad toda la armadura de Dios. No se trata de un traje como ahorita que antes de venir, pues qué zapatitos, y si no me gusta la corbata que traigo, pues la puedo cambiar por otra, o puedo no usar corbata. No es un traje en el cual puedas hacer combinaciones. La armadura es un todo. Y si no te la pones toda, entonces no vas a poder resistir los embates de Satanás. Si no te pones toda la armadura, no vas a poder resistir los dardos de fuego del maligno. Cuando un soldado iba a la guerra, imagínense un soldado romano caminando en medio de todos los demás soldados romanos sin su escudo. Para empezar, su centurión lo mataría, literalmente. En medio de la batalla, imagínense un soldado sin espada. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Sin casco. ¿Qué le va a pasar? Lo van a matar. Si no tenemos toda la armadura puesta, Satanás puede atacarnos y su ataque va a ser efectivo. La armadura de Dios consiste básicamente en la disciplina de estudiar las Escrituras, meditar en ellas, orar. Y bueno, podemos estudiarlo, eso a mayor profundidad en otra ocasión, pero el punto es, ponte toda la armadura. Esas son las armas de la luz que vemos aquí en el versículo 12. Necesitas ponerte toda la armadura de Dios, vestirte, ponerte las armas de luz para resistir las tentaciones, mentiras, engaños que van a ser atractivas para nosotros, pero que están destinados a destruirnos. Y en el versículo siguiente, en el versículo 13, el apóstol detalla aún más este tema. Vamos a leer ahí en Romanos 13:13. Dice así, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Andemos como de día honestamente, que literalmente es que tu fe se vea a kilómetros de distancia. ¿Se te ve lo cristiano? ¿Se te ve? ¿Se te nota? ¿Te voltean a ver como si fueras un bicho raro porque algo tienes? ¿Porque se te nota lo cristiano? Que tu fe se vea. Despertemos, hermanos. Deja tu letargo, deja tu apatía que te convierte en un cristiano de la secreta. No existe el servicio secreto de Dios. No hay por qué ocultar que somos cristianos.
Debemos vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida redimida. ¿Ha sido comprado por precio de la preciosa sangre de Cristo? ¿Sí o no? Ponlo en primer lugar entonces en todo. La lista de pecados que menciona Pablo es coincidente con las obras de la carne que contrastan con el fruto del Espíritu, allá en Gálatas. Dice, no en glotonerías y borracheras. No se refiere únicamente a ingerir alcohol o comer, sino cualquier falta de control, comprar. Vamos a ponerlo en nuestros días. Sí, por supuesto existen las glotonerías y borracheras, pero ¿qué tal comprar, internet, redes sociales, todo eso en exceso? Debemos dejar todo eso, no en lujurias y lascivias, cualquier tipo de inmoralidad sexual, la que quieras. Si está fuera del diseño de Dios, hombre, mujer, relaciones sexuales durante el matrimonio, es desagradable a Dios, debes dejarlo afuera. No en contiendas y envidias, ser conflictivo, falta de sometimiento, incluso la irreverencia a Dios te va a llevar a la envidia. No tomar en serio las cosas de Dios te va a empezar a llevar a la envidia porque vas a empezar, ay, mira, ese se cree muy santote, ¿no? Porque pues sí va a todo, sí participa en todo. Dejar que ese tipo de cosas crezcan en nuestras vidas nos va a llevar a ser unos envidiosos, murmuradores, detractores, en lugar de ser amantes de lo bueno. No es casual que estos pecados vengan en pares. ¿Por qué? Porque el segundo es consecuencia del primero. Y en el versículo 14 leemos, para terminar este capítulo de Romanos, sino vestíos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo inicia con una declaración de un honor que no tiene ningún precedente. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Vístete de Cristo. Vístete de tu Creador. Vive esa fe. ¿Te das cuenta de lo que representa esto? Vestirte de tu Salvador. Es un honor enorme, es una bomba. Es algo impresionante. ¿Lo vives? ¿Lo sientes? ¿Lo percibes en tu relación con Dios? No estoy hablando de sentimientos de que mi corazón late cuando estoy orando y todo. No, se trata de que te sometas a la soberanía de Dios porque sabes que es lo mejor. Tu delicia es el Señor y por lo tanto cuando oras el Señor te cumple los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que pides es de acuerdo a su voluntad. Su voluntad y nada más. Vístete del Señor Jesucristo. ¿Te imaginas qué honor tan grande? Que vean a Jesucristo en nosotros. ¿Lo ven? La segunda declaración dice, y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, no coquetees con el mundo. Sabemos perfectamente qué está bien y qué está mal. Recuerda, cualquier cosa que no empata con lo que Dios demanda es de origen satánico. Y por más que quieras acomodarlo, lo único que vas a lograr es engañarte. A este respecto, Evis Carballosa escribe como una conclusión de este capítulo de Romanos. Dice, el cristiano sabe que vive en una sociedad que desafía las leyes y la ética de Dios. Es importante que la luz del Evangelio brille a través de la vida del creyente con seriedad y eficacia. Esta era presente es semejante a una noche oscura, caracterizada por densas tinieblas de maldad. Pero hay la esperanza de un nuevo día cuando la luz de la presencia del Mesías brillará en el mundo. Mientras ese día llega, la luz del testimonio de la vida del creyente debe resplandecer en el mundo presente. Vamos a Mateo capítulo 5 para ver esto claramente dicho por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 5, 14 al 16. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si nos vestimos de Cristo, más personas van a glorificar a Dios, van a reconocer que Dios está en y con y por nosotros. Por otro lado, Charles Spurgeon escribe esto: si necesitas la luz de un farol, lo primero que tienes que hacer es encender la vela que está dentro. Cristo debe estar por fe en el corazón antes de que pueda revestirnos con una vida de santidad. Y luego, como resultado, la luz brillará y será vista por los demás. Cuando Cristo es formado en nosotros y es nuestra esperanza de gloria, no podemos ocultar nuestro amor por Él. Despertemos, hermanos. Un hombre toma su bordón para un viaje o su espada para una batalla, pero los deja después de un tiempo. Debes revestirte del Señor Jesús como te vistes tus ropas, y así Él te cubrirá y será parte integral e imprescindible de tu apariencia externa. Rodeará tu ser como una parte visible de tu personalidad manifiesta. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que podemos estar dormidos, Señor. Padre, permítenos despertar. Permítenos dejar el aletargamiento. Permítenos hacer a un lado todo lo pecaminoso en nuestras vidas. Danos, oh Espíritu Santo, danos esa capacidad. Y Señor, gracias también porque podemos tener este alto honor de que nos vean y vean a Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendice, hermanos.